Ave María Purísima. Pues le doy muchas gracias a Dios por la bendición y el honor de estar en este templo con ustedes esta noche. Le doy también muchas gracias a Cintia y todo el grupo que se encargó de que yo estuviera con ustedes acá. Me han invitado, como ya les digo, a compartir con ustedes una reflexión sobre la Santa Eucaristía y la adoración. Entiendo que se está tratando de traer estas capillas de adoración perpetua, que son el más grande regalo y necesidad del mundo en que vivimos, porque sabemos que ahí es donde está la fuerza y el poder. Antes de comenzar, le voy a pedir al Espíritu Santo que nos guíe con su palabra, donde nos quiera llevar. Y les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 1, desde el versículo 1, y dice: Carta de Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos que en Éfeso están y perseveran en Cristo. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesús el Señor. Bendito sea Dios Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, que nos ha bendecido en el cielo, en Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales. En Cristo Dios nos eligió antes de que creara el mundo, para estar en su presencia, santos y sin mancha, en su amor. Nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Jesucristo, por medio de Él. Así lo quiso y le pareció bien. Sacar alabanzas de esta gracia tan grande que nos hacía en Él, en el bien amado. En Él y por su sangre fuimos rescatados, y se nos dio el perdón de los pecados, fruto de su generosidad inmensa, que se derramó sobre nosotros. Ahora nos ha dado a conocer mediante dones de sabiduría e inteligencia este proyecto misterioso suyo, fruto de su absoluta complacencia en Cristo. Pues Dios quiso reunir en Él, cuando llegara la plenitud de los tiempos, tanto a los seres celestiales como a los terrenales. En Cristo fuimos elegidos nosotros, aquel que dispone de todas las cosas y las somete a su voluntad, decidió que fuéramos pueblo suyo y lleváramos la espera del Mesías con el fin de que sea alabada su gloria. También ustedes, al escuchar la palabra de la verdad, el evangelio que los salva, creyeron en él, quedando sellados con el Espíritu Santo prometido, que es el anticipo de nuestra herencia. Por él va liberando al pueblo que hizo suyo, para que al fin sea alabada su gloria. Palabra de Dios. Nosotros como católicos sabemos que la Eucaristía es el don más extraordinario que hemos recibido. También sabemos que un misterio tan grande exige que nosotros nos compenetremos en él solo por gracia del Espíritu Santo, porque es algo porque está por encima de nuestra comprensión humana, está por encima de esta pobre inteligencia tan limitada que tenemos para trascender misterios tan grandes y profundos. Sabemos que la primera vez que Jesús mencionó en su vida pública el comer de su carne y tomar de su sangre, la reacción fue que todos salieron corriendo y los apóstoles quedaron al lado de él asustados. Claro, ¿quién podía entender eso con una mente humana? Y ninguno de ellos había recibido el Espíritu Santo todavía. Ahora, sucede que todos nosotros hemos recibido el Espíritu Santo ya. Nosotros somos los hijos de Pentecostés. Por eso, en nosotros está la gracia de poder entrar en el misterio eucarístico de verdad. Pero de la única forma que podemos entrar en ese misterio es en espíritu.
Por eso, cuando miramos con cuidado lo que Jesús enseña en el Evangelio, en todos los pasajes que miremos, estamos escuchando un lenguaje espiritual, un lenguaje que no es de este mundo. Por eso, cuando Él le dice a Pilatos, al preguntarle Él que si es rey, Él responde, tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. Quiere decir, mi lenguaje tampoco es de este mundo. Por eso el Señor usaba parábolas, por eso todo lo utilizaba para que nosotros pudiésemos desde la plataforma de lo que conocemos, elevarnos a lo que nos invitaba, que era el Espíritu. Y por eso, de la única forma que podemos compenetrarnos en una reflexión sobre este misterio de la Eucaristía es en espíritu. Y ese espíritu es el único que nos lleva a la verdad revelada en la Eucaristía, a ese misterio. Yo siempre le digo a la gente católica, miren, cuando usted está en misa y sabe que usted vino a misa para comulgar, pues estoy hablando si es un católico obediente, porque hay mucha gente que está en iglesia y vive en pecado mortal, ya lo sabemos, y esto es una tristeza muy grande, pero lo hay. Pero si es un católico que sabe que la Eucaristía está hecha para fortalecernos, para alimentarnos, para llevar a cabo la misión más importante para la que nacimos y para la que fuimos hechos, porque en esto tenemos que tener mucha claridad. Nadie se hace católico por voluntad humana. Así usted entra a la iglesia a los 80 años, usted nació y fue hecho por las manos de Dios para ser un instrumento eucarístico. ¿Por qué? Porque nosotros somos instrumentos eucarísticos de reparación. La palabra dice, somos su pueblo. Incluso San Pablo decía esto a los Efesios ahora que leí. Somos su pueblo escogido, separado, predestinado. Y si eso es cierto para nosotros, eso quiere decir que nacimos católicos. Así entremos a la fe cuando el Señor lo disponga. Se dan cuenta que en el misterio del tiempo de Dios, Abraham fue llamado como un anciano desde el paganismo, y así Moisés a los 57 años, y el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, pero todos han sido predestinados, escogidos por Dios para esa misión. Entonces nosotros hemos sido escogidos y creados por las manos de Dios para ser instrumentos eucarísticos. Nadie puede hacerse instrumento eucarístico por voluntad humana. Usted tiene que haber sido creado para eso. Por eso podemos tener la idea de la responsabilidad tan grande que tenemos. Yo les doy un testimonio personal. Cuando yo tuve mi experiencia con Dios en la selva de Colombia, que estaba secuestrado en una cueva, amarrado y encapuchado, al 15 días del secuestro y ya estaba sentenciado a muerte, tuve un éxtasis con el Señor cuando el Señor me reveló muchas cosas, pero entre esas algo muy doloroso, y fue que Él me mostró los 33 años que yo estuve lejos de Él y los 33 años que no comulgué. Jamás podría explicarles a ustedes la consecuencia de eso, el dolor, lo que siento todavía todos los días, que le pido al Señor que me ayude a vivir lo suficiente para yo llenar esos vacíos que quedaron, a pesar de que Él me perdonó, pero en mi corazón pues tengo la tristeza como que la que tuvo Pedro el resto de su vida por las 3 veces que negó al Señor. Hay situaciones en nuestra vida que se mantienen como una herida que sangra, no porque falte el perdón, no porque falte el arrepentimiento, sino porque tenemos la contrición y sentimos el dolor. Y ese dolor es muy importante porque ese dolor es enmienda y reparación. Pero el ver todo lo que Jesús pudo haber hecho si yo hubiese comulgado esos 33 años, para empezar, algo que yo vi
fue que cuando estamos en misa y estamos debidamente preparados para comulgar, porque el Señor hace mucho énfasis en eso. Como dice San Pablo, somos vasijas de barro que llevan el tesoro, pero esa vasija de barro tiene que estar meticulosamente limpia. Y por eso tenemos la confesión, por eso tenemos la conciencia, que tiene que preparar el corazón y todo nuestro ser para acercarnos a ese misterio. Cuando estamos así de preparados, nos acercamos a la comunión y en ese momento alrededor del mundo hay mucha gente agonizando en peligro de condenación. Jesús Eucaristía, por medio de nuestra comunión, puede rescatar un agonizante de la condenación eterna. ¿Se pueden imaginar lo grande que es nuestra misión? Muchas personas creen que su vida es muy insignificante y que no aportan nada a la iglesia porque de repente tienen la idea de que para aportar algo a la iglesia tienen que ser aquellas personas que están aportando cosas materiales o que están yendo por el mundo entero como voy yo a anunciar el evangelio, quién sabe. Pero lo que tenemos que entender es que nosotros somos unos instrumentos eucarísticos que donde estemos, la comunión que recibimos es nuestra más importante misión. Por eso San Pablo dice, quédate ahí donde el Señor te llamó. Es importante saber eso, tener eso en cuenta y no pensar que la misión nuestra está en otro lugar. La misión nuestra está en el corazón con la fidelidad a Dios. Por eso San Pablo dice, no te atrevas a acercarte al altar del Señor a comer de este pan, si no estás preparado, porque te comes tu propia condenación. Así de radical está presentando San Pablo la preparación para comulgar. Y es que así es y de ese tamaño es, porque tenemos que servir ese pan. Ese pan es vida para la humanidad entera, porque nosotros somos el ejército de Dios. Hemos sido enlistados en este ejército para alimentar las almas. Somos un ejército místico, un ejército espiritual, un ejército que pelea una batalla invisible. Nuestros enemigos están en el aire, son las potencias, principados, poderes de las tinieblas contra las cuales combatimos. Y tenemos la fuerza para combatirlos, que es la Eucaristía. Es increíble poder concebir esto y entender quiénes somos nosotros. Por eso es que es tan grave la tibieza, la mediocridad, la doble vida de un católico que es solo de Dios en la iglesia y del mundo en la calle. Porque ese tipo de mediocridad, que es simplemente una religión sin espíritu y sin amor, es algo que abunda en el mundo, porque el principio de la religión es un principio totalmente humano, material, cerebral, carnal, y la religión es algo que apacigua la conciencia. Y mucha gente viene a la iglesia a apaciguar su conciencia, se confiesa, está en misa, hasta hace caridad, hasta de repente ayuda en la iglesia, pero cuando sale de la iglesia va a vivir su otra vida, que es la vida sin Dios. Y por eso esa religión no nos salva. Esa religión es la del fariseo, la de los judíos del tiempo de Jesús, que no tenían amor. Porque cuando no se es fiel a Dios en todo el tiempo, no lo amamos. Y por eso, teniendo eso claro, nos damos cuenta que cuando se nos enseña que debemos estar meticulosamente preparados para recibir ese pan de vida, se nos enseña que nosotros tenemos que ser fieles a Dios 100%. La realidad es esta: el demonio es 100% malo. Nunca oirán que encontraron un demonio que era 70% malo. La única forma de combatir al demonio es con 100% bueno. Y nosotros no tenemos 100% porque somos imperfectos.
Y por eso Cristo vino a completarnos, a darnos lo que nos falta. ¿Y qué es lo que nos falta? La vida, porque estábamos muertos en el pecado. Por eso la palabra dice, ustedes que estaban muertos en el pecado, fueron rescatados por el Redentor Jesucristo que les trajo la vida. Y eso es que nos completa. Por eso, para nosotros combatir al mal, tenemos que entrar en esa cruz y convertirnos uno con Jesucristo, uno con Él. Por eso Jesús, orándole al Padre antes de su pasión, le dice, Padre, que todos seamos uno como tú y yo somos uno. Esa unidad es la que pide el Señor. Y por eso no es que uno viene a misa, no es que uno viene y practica su religión y luego sale a practicar su mundo independiente de su religión. No es eso, es que nosotros tenemos que ser permanentemente de Dios en todo momento. El ejemplo que yo doy, muy humano, y es la forma en que Jesús habla con cosas muy humanas para hablar de cosas espirituales, para que las entendamos, es un esposo fiel. Un esposo fiel no tiene que hacer ningún esfuerzo para ser fiel. Y donde quiera que vaya, así se vaya a otro continente, allá en su corazón, su esposa, su familia están en su corazón permanentemente. Es un esposo íntegro, está unido a ese amor, pertenece a ese amor, es 24 horas del día de ese amor. Y eso es exactamente la imagen que debemos tener de nuestra relación con Dios, que es un matrimonio del alma con el Redentor. Nosotros tenemos un esposo espiritual que se llama Jesucristo, y nuestra alma le pertenece a Él por gracia del bautismo en el Espíritu Santo. Como dice San Pablo, hemos sido en el bautismo crucificados con el Señor, hemos muerto con Él en la cruz al ser bautizados. Y con Él resucitaremos también, porque el mismo que lo resucitó a Él, nos resucitará a nosotros. Entonces, teniendo eso claro, nos damos cuenta que nuestra vida tiene que estar integrada completamente a Dios. Todo lo nuestro tiene que estar en ese primer mandamiento. Dios debe estar primero. Nada más puede estar primero. Y aquí llegamos a la adoración al Santísimo. Si algo nos lleva a nosotros a vivir la gracia del primer mandamiento, es la adoración al Santísimo. Porque nosotros, por naturaleza del pecado original, somos idólatras. Ustedes se dan cuenta que en el Éxodo de los Hebreos, San Pablo dice que lo que les sucedió a ellos es una advertencia para nosotros los que vivimos el día que se apellida de hoy. ¿Qué sucedió? Ellos vivieron más de 4 siglos en Egipto y eran judíos, pero se contaminaron con las tradiciones paganas, las costumbres paganas. Y durante ese desierto de 40 años, tantas veces se volvieron a la idolatría que traían de Egipto y traicionaban a Dios. Y sabemos que en un solo día a veces morían más de 20,000. Y así era la disciplina, la pedagogía, la forma de Dios moldear un pueblo del cual iba a sacar el Mesías, que iban a ser de esa sangre hebrea. Y por eso los preparó con tanta rigurosidad, con tanta disciplina. Pero ahí nos damos cuenta que nosotros, que estamos en el día de hoy, también tenemos que aprender a salir de Egipto. Y nuestro Egipto es este mundo. Y nuestro desierto de conversión es la iglesia, que entramos por ese desierto de Dios hacia la gracia. Que la iglesia es como una nave que navega por estas aguas turbulentas de este mundo y va hacia un puerto seguro a encontrarse con su príncipe de paz, que es Jesucristo. Y esta iglesia es el don más extraordinario que Dios le ha dado a toda la humanidad. Solo que nosotros somos el ejército de Dios responsable de la salvación de toda la humanidad, porque la salvación es para toda la humanidad. Y eso debe estar muy claro en nuestro corazón, que cuando comulgamos,
y comulgamos como debemos comulgar, preparados. Estamos comulgando por toda la humanidad que no comulga. Cuando nos confesamos, nos estamos confesando por toda la humanidad. Eso no quiere decir que toda la humanidad quedó perdonada, sino que toda la humanidad recibe bendiciones. Es como cuando usted está en un restaurante y recibe su comida y la bendice públicamente. ¿Qué hace con eso? Bendice todas las comidas que están en ese restaurante que no están siendo bendecidas. Las bendice todas con su bendición desde su mesa. Esa es la capacidad que tiene nuestra vida cristiana y lo que tiene el Espíritu Santo en nosotros. Ejemplo, cuando los apóstoles reciben Pentecostés y ya no tienen miedo de irse al templo de Jerusalén a predicar, San Lucas nos dice que por la mañana todos se reunían a partir el pan, o sea, a celebrar la Eucaristía. Una vez que celebraban la Eucaristía, salían hacia el templo de Jerusalén a predicar. Y por donde pasaban, colocaban gente a los lados y cuando ellos pasaban se sanaban todos. Y ni siquiera los tocaban. ¿Y por qué se sanaban? Porque ellos llevaban la gracia del Espíritu Santo que habían consumido en ese pan. Y encima ya tenían el bautismo del Espíritu. Y eso somos nosotros. Cuando nosotros comulgamos y salimos de la iglesia, nos llevamos esa gracia, ese tesoro, lo llevamos en vasijas de barro, que son estas vasijas nuestras, y el Señor se encarga de bendecir a todos los que pasan por nuestro camino. Incluso bendice gente que está muy lejos, porque en el mundo espiritual no hay espacio ni hay tiempo del nuestro. Entonces, todo está exactamente donde debe estar. Y el Señor utiliza lo nuestro para bendecir a quien Él escoja, porque como dice la palabra, el Espíritu Santo distribuye sus dones a su manera, como Él quiere. Entonces, cuando comulgamos, cuando hacemos un rosario como el que acaban de hacer, el Espíritu Santo toma esas oraciones de cada uno de ustedes, porque a pesar de que fue un rosario en comunidad, es un rosario que individualmente lo usa el Señor, de cada uno de ustedes, porque cada uno de nosotros pertenece a un territorio de almas. Y no necesariamente las conocemos a todas, porque son muchas, y muchas de ellas están en el purgatorio, muchas de esas están en el cielo, muchas de esas están acá. Y cuando oramos, se bendice todo el territorio al que pertenecemos. Y por eso es misterioso, porque cuando yo oro por un difunto que conozco, pero ese difunto ya está en el cielo, esa oración que hice por ese difunto se va por el más necesitado del territorio en el que yo estoy. Y yo no sé quién es, pero el Espíritu Santo sabe quién es. Es una economía que es la economía del alma. Entonces, el Santísimo, la adoración al Santísimo para nosotros es el encuentro con ese Dios vivo y verdadero, ese sol que brilla desde lo alto, que viene a iluminar nuestros corazones y viene a darnos las primicias de la Santa Jerusalén del cielo. Porque esa luz que emana de esa hostia, esa luz es la misma luz de la Santa Jerusalén del cielo. Por eso sabemos que durante la Santa Eucaristía, la Santa Misa, estamos en presencia de la Jerusalén del cielo, porque descienden ángeles y santos, la Santísima Virgen María, los profetas, los salmistas, todo eso está presente en la Santa Misa. Es un estado místico, invisible para nosotros, pero está en la realidad del mundo trascendente, en la realidad del mundo espiritual, como nos enseña San Pablo. Lo que vemos es lo que va a terminar, lo que va a pasar, lo que se va a acabar. Pero lo que no vemos es lo que va a permanecer. Y por eso siempre debemos enfocarnos en el mundo espiritual, porque es nuestro futuro, es nuestra verdadera vida. No hemos nacido todavía, estamos en gestación. Así como una madre cuida de que su bebé, del cual está embarazada,
nazca a los 9 meses y no a los 7 ni a los 6. No quiere un prematuro, porque lo quiere fuerte, saludable, para que se defienda de la naturaleza cuando nazca. Así, nosotros debemos preocuparnos por el alma que está en nuestro vientre, que tiene que ser fortalecida y alimentada para que cuando nazca el mundo espiritual, nazca sana, fuerte y se pueda defender del mundo espiritual. Porque en el mundo espiritual está tanto lo bueno como lo malo. Y cuando salimos de este cuerpo, nos encontramos que estamos en el mundo caído y tenemos que salir de acá. Y la única forma de salir de acá es si nosotros hemos caminado por la luz. Por eso es tan importante entender qué quiere decir ser ciudadanos de la luz, que pertenecemos a la luz y caminamos por la luz cuando estamos en gracia. Por eso es tan importante entender el misterio y el poder extraordinario de la Santa Confesión, de la reconciliación. Porque la reconciliación nos devuelve la gracia de la amistad con Dios, y por eso nos la dejó Jesús, porque Él conoce nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, nuestra debilidad, las tendencias que tenemos a caer, y por eso nos deja ese bastón, esa fuerza poderosa del perdón. Y entendiendo eso, sabemos que eso hace que permanezcamos en la amistad de Dios a pesar de nuestras caídas. Porque Dios se glorifica en nuestra miseria, en nuestra debilidad. Ustedes se dan cuenta en la historia sagrada que Dios escoge instrumentos sencillos, súper sencillos, para obras extraordinariamente grandes. Dense en cuenta las apariciones de la Virgen María nada más. ¿Quiénes son los videntes de la Virgen? Son las personas más sencillas, la mayoría de las veces son analfabetos, son gente que no tiene un conocimiento humano como las personas que reinan en este mundo, que se distinguen en este mundo. Y no es que sea malo ser distinguido ni conocer las propiedades intelectuales de este mundo, pero es que nos damos cuenta que el cielo se apoya en lo más sencillo, en lo más insignificante. En eso se apoya. ¿Por qué? Porque Dios quiere mostrarnos que es Él el que está actuando ahí. Por eso los judíos del Sanedrín que crucificaron a Jesús, después de Pentecostés, cuando se les aparecen los apóstoles en el templo de Jerusalén y comienzan a predicar con esa sabiduría y comienzan a sanar la gente, comienzan a hacer todos esos portentos, prodigios, milagros, no sabían qué estaba sucediendo, estaban muy asustados, porque ¿cómo era posible si ellos sabían quiénes eran esos hombres? Eran unos pescadores sin educación, era gente que nunca había estudiado lo que ellos conocían, no conocían la teología que ellos conocían, y ahora les estaban enseñando cosas que ellos ni se imaginaban, que no sabían y no entendían de dónde venía eso. Por eso debemos tener clara esa realidad, pero por naturaleza del pecado original somos idólatras. Por eso, cuando usted viene a adorar el Santísimo, tiene la gracia más extraordinaria, y es que usted está en presencia del Dios verdadero. Usted está al frente de Dios, al frente del sol que brilla de lo alto. Y por lo tanto, todo ídolo falso que trae es exorcizado por esa luz, por esa gracia extraordinaria que está alumbrando ahí desde ese expositor. Y entonces, sin darnos cuenta, cuando venimos a adorar al Señor, estamos dándole el señorío al Señor. Lo estamos reconociendo como Dios. Porque si venimos a adorar al Santísimo, ¿qué le estamos diciendo al Señor? Tú eres el Señor, tú eres mi Dios, y yo sé que tú reinas en mi vida. Ahora, el desafío nuestro, cuando yo vengo en esa fila para comulgar, yo tengo que asegurarme de que mi corazón está 100% convencido de que Jesús está vivo en esa hostia.
Tengo que estar, porque si no estoy, yo tengo que hacer un esfuerzo muy grande, primero para confesarle a Dios que yo no creo, que yo no lo siento, que yo no lo entiendo, para que Él me ayude. Y tengo que ser sincero, y no porque Dios no lo sabe, porque nada está oculto para Él, pero Dios quiere que yo se lo diga. ¿Por qué quiere Dios que yo me confiese cuando Él ya conoce mis pecados? Porque Él quiere que yo se los diga. Eso es una pedagogía divina. Es una forma de enseñarnos, de moldearnos, de llevarnos a morir a sí mismos, a entrar en la humildad, a entrar en esa fuerza poderosa donde ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Yo tengo que disminuir para que Él crezca, como dice San Juan Bautista. Y esto es lo que hay que aprender, porque la confesión que es sincera, que es verdaderamente contrita, está diciendo: tú eres mi Dios, yo pequé contra ti y vengo a pedirte perdón, te vengo a dar el señorío, tú eres mi único Dios, perdóname, Señor. Y en ese momento me desocupo de mí y me lleno de Él. Entonces, cuando vengo a adorar al Santísimo, estoy en presencia del único Dios, del Dios verdadero. Estoy en presencia de esa luz que quema mi corazón y me hiere con la herida del amor de Dios, y sangro con la herida del amor de Dios, porque estoy en presencia de Él, y esa presencia de Él me sana, me libera. Entre más adore al Santísimo, más derroto las tinieblas de este mundo que llevo en mi corazón. Es inevitable que por haber nacido en el mundo material tengamos todas las tendencias que este cuerpo material tiene, porque es que somos hechos de carne y sangre, porque es que tenemos instintos, sentidos y razón, tenemos pasiones, sentimientos, tenemos todo lo que tiene un ser humano, y para que eso sea elevado al espíritu, purificado y santificado, sometido a la voluntad divina, tenemos que crecer en el espíritu, y para crecer en el espíritu y atar esta naturaleza inferior a Dios, necesitamos elevarnos con la conciencia y la voluntad y tener la seguridad que eso es lo que queremos en nuestra vida. Yo le pregunto a muchos católicos si ellos alguna vez se han arrodillado y le han implorado a Dios que les dé la gracia de lograr ser santos. Y se sorprenderá lo poco que se hace esto. Parece que no se atreven a hacer eso porque sienten como si algo se va a morir si hacen eso. Sienten como si fueran a perder algo si hacen eso. Como que hay un temor o hay una indiferencia, hay algo que los detiene. Y yo digo, si usted no comienza por pedirle a Dios su santidad, entonces ¿para dónde cree que va cuando muera? ¿A dónde se va? Si solo los santos entran al cielo, ¿para dónde va usted? Si usted pertenece al mundo y no tiene la capacidad de buscar la santidad durante esta vida, entonces si se salva por milagro, quedará en un purgatorio muy complicado, porque le toca aprender a amar a Dios desde cero, porque no lo amó, porque no lo buscó, porque si no buscó la santidad es porque no buscaba a Dios. Pero la santidad parece algo extraño en el mundo en que vivimos. Y la gente cuando escucha eso dicen: ay, pero eso es muy exagerado. ¿Quién puede ser santo? Y parece que los santos son como extraterrestres, como seres de otro mundo, como algo que no soy yo, algo demasiado grande, algo extraordinario. Ay, ¿yo volverme santo? Pues la verdad es que cada uno de nosotros fue llamado y bautizado para ser salvado, porque Cristo quiere que todos nos salvemos y nos llama a la salvación, y para eso hemos sido bautizados, para salvarnos. Pero sabemos que nuestra santificación solo llega a través de volvernos buenos, y para ser buenos necesitamos ser valientes. Porque hay que ser valiente para perdonar, valiente para tener paciencia y tolerancia, compasión y caridad. La valentía es lo que hace al hombre bueno.
El infierno está lleno de cobardes, solo los valientes entran al cielo. Y por eso la adoración al Santísimo nos lleva a nosotros a encontrar la puerta por donde debemos entrar cuando partamos de este mundo. La puerta que es la luz. Por eso se habla de que al final de esta vida nuestras obras serán probadas en el fuego del amor de Dios, dependiendo de los materiales que usamos para construirlas. Si usamos materiales finos de oro, de plata, o si usamos materiales como la paja, débiles, y materiales así de débiles, pues serán convertidos en cenizas, pero no como quien se condena, pero como quien pasa por el fuego, o sea, el purgatorio. Y eso está muy claro, es palabra de Dios. Y esto es lo que tenemos que tener seguro, que mis obras deben ser construidas con materiales finos. ¿Cómo se construye una obra de amor con materiales finos? Cuando yo amo incondicionalmente, cuando yo me doy sin interés. Ese es un material muy fino. Ese es un material que no perece, porque ese amor es el amor de Dios. Yo doy sin condición, yo no espero nada, y por lo tanto a mí nadie me puede ofender, nadie me puede confundir, nadie me puede decepcionar, porque yo me estoy dando y no espero nada, y esa es una obra fina. Ese es un amor que perdura, ese es un amor que trasciende la luz. Cuando morimos y nos encontramos con Jesús, podemos atravesar ese umbral de la vida eterna a través de nuestro Salvador, porque esa luz ya pertenece a nuestra vida, porque ya hemos caminado en ella, porque pertenecemos a ella, porque caminamos a través de ella, y al partir podemos entrar a la gloria del Señor. La adoración al Santísimo es una preparación para entrar por esa puerta. Por eso debemos acordarnos que si estamos adorando al Señor, estamos en presencia del justo juez que iremos a ver el día que partamos. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Esa luz maravillosa que al que está comprometido con faltas en contra de Dios, lo enceguece la luz, no la soporta, y al que esté en gracia se abraza a ella, se funde en ella y entra a la gloria. Y esto es lo que debemos entender. Por eso la adoración eucarística es una preparación mística para entrar al cielo. La adoración eucarística es el principio del camino, las primicias de la gloria de Dios. Y cuando estamos presentes en adoración al Santísimo, estamos como Juan, Pedro y Santiago en Getsemaní, que estamos acompañando a Jesús. Jesús les decía, no se duerman o caerán en tentación. Se refería a que Él necesitaba que ellos estuvieran despiertos, porque lo necesitaba como testigos ante el Padre para rescatar más almas, que era la copa que no se quería tomar en Getsemaní. Y por eso cuando estamos en la adoración al Santísimo, estamos en Getsemaní acompañando a Jesús. Y el Señor a través de nosotros rescata almas y protege nuestra familia, nuestra parroquia, nuestra ciudad, nuestra nación, la iglesia entera. Por eso es tan importante entender el aporte que damos con la adoración al Santísimo. No hay gracias más grandes, no hay protección más grande, no hay algo más extraordinario que gastar ese tiempo con Dios, acompañando al Señor en este mundo de penas, en este mundo de sufrimientos, en este mundo de perdición, en un mundo donde constantemente se están perdiendo almas. En este momento que estamos acá, hay miles de almas entrando al infierno. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Eso duele mucho. Si le duele a uno cuando piensa en eso, se imagina cuánto le duele al corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, que son amor perfecto. Eso les duele como no está escrito. Y esto debe dolernos a nosotros también, porque precisamente la falta de dolor por el prójimo es nuestra falta de amor de Dios, es lo que es. Porque a mí me puede doler aquellos que están al lado mío,
la gente que está relacionada conmigo por la sangre o por intereses o por la amistad, y me pueden doler, pero el resto de la humanidad son como peces que nadan por ahí, no me duelen. Yo puedo ver las noticias y ver cómo destruyen gente por el mundo entero, luego las apago y a roncar. Y parece que hubiese visto un video y no el dolor humano. Entonces soy indiferente al dolor humano. ¿Qué crimen? Eso no es bueno porque ahí no está Dios y nuestro corazón no está amando con el amor de Dios. Estoy amando solo con el amor humano, que solamente ama lo que le duele, pero no le duele los demás, no le duele el prójimo. Y este es un principio fundamental para entender qué es lo que nos pide Cristo a todos nosotros. Somos instrumentos de reparación. ¿Qué quiere decir? Yo debo tener el sufrimiento de la humanidad. Yo debo recibir en mi corazón la preocupación de que todos nos salvemos. Yo siempre le digo a la gente donde voy, ¿por qué no hacemos un ejercicio espiritual bien efectivo? Estamos en este templo y mucha gente aquí no nos conocemos y a lo mejor hasta ni nos volveremos a ver, pero el Señor nos acuarteló hoy como su pueblo y nos reunió acá, porque aquí nadie viene si el Espíritu Santo no lo trajo. Nosotros, por mucho que pensemos que decidimos venir acá, tenemos que acordarnos que el Espíritu Santo fue el que nos trajo, porque Él tiene un plan con nuestra vida y es un plan perfecto. Entonces, piense, usted está acá, en medio de toda esta gente. ¿Será que usted es capaz de atreverse a sentir sinceramente en su corazón que usted desea que todos los que estamos acá nos salvemos? Todos los que estamos acá, que usted quiere que el día que usted parta, usted y todos los que estemos acá, estemos en el cielo. ¿Usted será que puede hacer eso? ¿Será que puede sentir y tener la valentía de meterse en eso? Porque si usted comienza por dar pasos hacia ese amor al prójimo, se va a dar cuenta que donde vaya, usted va a tener ese deseo. Usted va por la calle, entre extraños, y en su corazón dice, Señor, que todos nos salvemos. Ese del taxi, aquel de la bicicleta, este que está en la esquina, que todos nos salvemos, Señor. Ustedes se dan cuenta que hay oraciones que han llegado directamente del cielo. Una, la Virgen María le enseña a los pastorcitos en Fátima oraciones. También el ángel, pero la Virgen, en una de las oraciones que les enseña, las usamos en el rosario casi en todo el mundo hoy, entre decenas. Y parte de esa oración dice, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Y se dan cuenta que no dice, lleva a todos los católicos al cielo. No, dice, lleva todas las almas al cielo. Por eso, y esa oración de dónde vino, la trajo la Virgen. ¿Y quién es la Virgen? Es la embajadora del Padre Celestial, es la Virgen. O sea, todo lo que ella dice viene del Padre por medio del Espíritu. Entonces, esa oración es celestial. Y no es una coincidencia que ahora de repente en cada rosario en el mundo por donde yo paso la están rezando y nadie les dijo recen esto. No, es porque el Espíritu Santo la ha distribuido. Y por eso nos damos cuenta la obra de Dios que viene de Dios, que aterriza desde el cielo. Y así tenemos que entender cómo es que Dios se mueve entre nosotros. Es extraordinario descubrir al Señor moviéndose entre nosotros. Pero ¿cuál es la forma más poderosa, más hermosa, más trascendente en que se mueve el Señor? La Eucaristía. Esa es la forma más extraordinariamente poderosa y misteriosa, la Eucaristía. Y por eso debemos tener esa preocupación para prepararnos bien, para entender qué es lo que estamos recibiendo, para entender qué hacemos cada que comulgamos y qué hace el Espíritu Santo, que distribuye a su manera las gracias de nosotros haber recibido lo que recibimos. Ustedes se dan cuenta del misterio de lo que es ser instrumentos de Dios. Uno piensa,
Dios no necesita a ninguno de nosotros para hacer lo que Él quiere. Él lo puede hacer sin nosotros. Pero miren ustedes cómo es de particular Dios. Para reparar, reconstruir, resucitar, remediar lo que sucede en la carne, el Señor utiliza la carne. Ustedes se dan cuenta que Él tomó carne para en esa carne crucificar la muerte y resucitarnos. Y todo lo hizo en la carne. Y por eso nos pide a nosotros que oremos, porque Él necesita este instrumento nuestro, para interceder por aquellos que están acá con nosotros y aquellos que partieron, están en el purgatorio, que todavía están ligados a la vida terrenal porque no la cumplieron como debía ser y tienen que cumplirla en el purgatorio. Y por eso oramos por ellas. Pero al mismo tiempo entender que nosotros somos instrumentos de Dios para reparar lo que se daña en la carne con la carne que somos nosotros. Es un misterio, pero Dios nos utiliza y eso es lo que somos. Voy a terminar con una lectura de la palabra para que el Espíritu Santo nos dé la gracia de sellar todo lo que aquí compartimos, porque el diablo es un experto en robarse todo, pero vamos a sellarnos. Y voy a leerles a ustedes de la primera carta de San Pedro, en el capítulo 3, desde el versículo 3. No se preocupen tanto por lucir peinados, rebuscados, collares de oro y vestidos lujosos, todas cosas exteriores, sino que más bien irradie de lo íntimo del corazón la belleza que no se pierde, es decir, un espíritu suave y tranquilo. Eso sí, que es muy precioso ante Dios. De ese modo se adornaban en otros tiempos las santas mujeres que esperaban en Dios y obedecían a sus maridos. Así obedecía Sara a Abraham, al que llamaba su Señor. Ustedes serán hijas de Sara si obran el bien sin tener miedo a nada. Y ustedes, maridos, sean a su vez comprensivos en la vida en común, sabiendo que sus compañeras son seres más delicados y que ambos comparten la gracia que lleva la vida. Eviten las amenazas. Este será un buen medio para que Dios escuche lo que ustedes le pidan. Finalmente, tengan todos un mismo sentir, compartan las preocupaciones de los demás con amor fraterno, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, pues para esto han sido llamados y de este modo recibirán la bendición. El que de veras quiera gozar la vida y vivir días felices, guarde su lengua del mal y que de su boca no salgan palabras engañosas. Aléjese del mal y haga el bien, busque la paz y corra tras ella, porque el Señor tiene los ojos puestos sobre los justos y los oídos atentos a sus peticiones, mas el Señor se opone a los que hacen el mal. ¿Y quién podría hacerles daño si se esfuerzan en hacer el bien? Felices ustedes si incluso tienen que sufrir por haber actuado bien. No compartan sus temores ni se asusten, sino bendigan en sus corazones al Señor, a Cristo. Estén siempre dispuestos para dar una respuesta a quien les pida cuenta de su esperanza. Pero háganlo con sencillez y deferencia, sabiendo que tienen la conciencia limpia. De este modo, si alguien los acusa, la vergüenza será para aquellos que calumnian la vida recta de los cristianos. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo glorificamos porque Él es bueno, es misericordioso, Él solo nos quiere salvar. Y Dios sabe quiénes somos nosotros. Nos conoce a cada uno de nosotros por nombre propio porque Él nos escogió. Y esto a veces parece difícil de entender, pero es verdad. El Señor nos conoce, Él es un Dios omnipresente, está presente en todo, en todos, todo el tiempo. Y eso lo debemos tener claro. Por eso yo sé que cualquiera que sea lo que ustedes han traído en el corazón esta noche a este templo, está en manos de Dios.
Y entre todos pedimos que todo lo que llevamos, nuestras luchas, nuestras necesidades materiales y espirituales, sean bendecidas por el Espíritu Santo en este momento, para que Él nos santifique, nos purifique, nos defienda, nos proteja y nos haga los instrumentos que nacimos para ser, instrumentos de reparación eucarística. Amén. Amén. Emmanuel,